Yo quería comenzar comentando una anécdota que sucedió hace 11 días, hace muy poquito, hablando con un cliente con el que quería que le desarrollara un cierto tipo de producto, en una conversación, casi un briefing, ¿no?, sobre donde se trataba de definir qué características debería tener el nuevo producto. El hombre, con toda su buena voluntad, definió lo que quería que hiciera como algo bueno, bonito y barato. La verdad es que esa es una expresión que hemos utilizado todos muchas veces, pero que desde luego llevo oyendo que se utiliza desde que comencé mi carrera profesional hace ya 25 años, y que me hizo reflexionar sobre qué sentido tenía, 25 años después, o muchos años después de empezar a utilizarla, seguir pensando en que los nuevos productos deberían de tener esos viejos valores, ¿no?, que siempre con tan poca profundidad se han comentado, que hoy en día suenan más a mercadillo que a algo profesional, ¿no? En realidad, bueno, bonito y ajustado en precio es algo que los productos ya deben de ser. Es decir, no puede ser algo, no podemos tratar de vender más productos ofreciendo al consumidor lo que ya espera. El consumidor, por supuesto, que espera que sea bueno, por supuesto que sea bonito, y por supuesto que espera que sea ajustado a precio. Entonces, ¿qué tenemos que ofrecerle al consumidor para que resulte más satisfecho? Bueno, esos son en realidad los nuevos valores. Bueno, vamos a ver si lo arreglamos. Perfecto. Nunca hubiera pensado que fuera tan fácil arreglar este desaguisado. Qué bien, qué bien. Bueno, esos son en realidad los nuevos valores del diseño. Yo creo que son las nuevas herramientas con las que el empresario se tiene que enfrentar al problema de la venta, ¿no? Pero antes, si tenemos que hablar de nuevos valores, yo creo que los nuevos valores están obviamente ligados a los viejos valores también de los productos. Y quisiera empezar, si me lo permiten, casi por el neolítico. Voy a tratar de ser rápido y resolverlo en 20 minutos. Así que los saltos que voy a dar van a ser enormes. Discúlpenme que sea pues muy poco riguroso con la historia, ¿no? Voy a ir parándome en ciertos puntos que me parecen interesantes para esta exposición. Nuestra forma de vivir y nuestros objetos, en el fondo, se basan en la cultura y en los objetos probablemente el neolítico, ¿no? En definitiva, si nos paramos un poco a pensar, una calabaza partida por la mitad que se utilizara en el neolítico es algo muy parecido al cuenco que utilizamos hoy en día, ¿no? O los platos, ¿no? Las propias manos haciendo de cuenco son muy parecidas al instrumento cuenco o plato que utilizamos hoy. Una piedra lanzada contra un animal es una bala que insensatamente seguimos lanzando hoy. Las cosas se parecen mucho. Por tanto, es interesante que yo creo que si imaginamos una escena hace miles de años, cuando los objetos no estaban condicionados ni por las modas ni por el consumo, si lo utilizamos esta especie de escena como un laboratorio donde se dan unas circunstancias óptimas para hablar del objeto, yo creo que podremos entender mucho mejor cuáles son los nuevos valores de los productos. Imaginemos pues una escena donde un hombre primitivo va a la selva, elige un árbol y del árbol elige una rama. Imaginemos que este hombre corta la rama, la pela, que le ata un extremo de una liana o de una cuerda hecha con crines de animal, que tensa fuertemente la cuerda y que la ata al otro extremo de la rama curvándola, ¿no? Imaginemos que ese mismo hombre después coge otra rama más fina, la pela y con eso construye una flecha. Teóricamente este objeto que denominamos arco, este objeto es simplemente un instrumento para cazar, un instrumento para matar a un animal. Y así podríamos definirlo si no profundizáramos un poco. Y recuerden que estamos en una escena que ocurrió hace decenas de miles de años. Digo que así podíamos definirlo, pero si profundizamos un poco nos daremos cuenta que en realidad no es solo un instrumento de caza. Es un instrumento que también es útil para no pasar hambre. Es un instrumento útil para no pasar miedo. Es un instrumento útil